Hola, soy Mónica Sánchez Gallego, soy madre de un niño y de una niña, soy psicóloga, soy terapeuta psicocorporal, estoy especializada en psicoterapia feminista, en psicología perinatal, en acompañamiento psicológico en situaciones de violencias, trauma, duelo, en apego adulto. Soy socia del Partos Nuestro, he sido coordinadora del Grupo Local de Toledo. Soy socia también de la Asociación de Psicología Perinatal, que es hija del Partos Nuestro, porque fue parida por mujeres madres que se encontraron aquí en el Partos Nuestro. Y también participo en la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista. Quiero empezar dando las gracias a las compañeras del Partos Nuestro y voy a ir compartiendo una pantalla, una presentación. Quiero dar las gracias a las compañeras del Partos Nuestro que han organizado esta jornada y que han visto claro que era el momento para hablar de violencia obstétrica y hacerlo así desde tantos puntos de vista distintos y todos tan necesarios. Vamos a hablar ahora de reparación emocional, de la recuperación y el cuidado de esa otra cicatriz que es menos visible y que a veces es difícilmente reconocible para la mujer, para una mujer que ha podido vivir situación de violencia obstétrica. Y quiero empezar haciendo un reconocimiento a la genealogía, a todas las mujeres que han contribuido a generar un conocimiento y a sistematizar experiencias que permiten que tengamos una mayor comprensión del impacto de las distintas violencias que vivimos las mujeres y específicamente de la violencia obstétrica. De ahí todo el largo recorrido de la epistemología feminista, que es este estudio precisamente de cómo se generan los estudios, de cómo se genera el conocimiento, de cómo se interpreta la evidencia y en base a qué valores morales, a qué valores éticos, valores políticos. Y aquí tenemos un largo recorrido desde distintas disciplinas académicas como la sociología, la filosofía, la medicina, la antropología, la psicología, la psiquiatría, el derecho, la educación, la arquitectura también, la interpretación de los datos, de las estadísticas, todo el trabajo que se ha venido haciendo para identificar las distintas violencias y visibilizarlas, todas las violencias psicosexuales, las violencias de pareja, violencias por honor, esas violencias que son más pequeñas pero que tienen un impacto también muy grande en la normalización, que hablaré bastante de la normalización de las violencias, el trabajo que se ha hecho en salud, incorporando la mirada biopsicosocial y la mirada de género para que nos permita identificar cuál es el concepto de salud, el concepto de enfermedad, cómo son los procesos por los que se usurpan los procesos, se patologizan nuestros procesos fisiológicos, nuestros ciclos, nuestros ritmos, el impacto de la psicosocialización de género también y de la maternidad, cómo es el proceso de convertirnos en niñas en base a las expectativas que se tiene de nosotras por el hecho de haber nacido niñas y después mujeres y después madres, ¿no? Hay todo un proceso para llegar a ello, ¿no? De ahí también todos los movimientos activistas, el activismo en la calle, el activismo en las redes, el activismo en las consultas médicas, ginecológicas, el activismo en las casas, en las camas. Sabemos que lo personal es político y que lo político se va haciendo cuerpo en nosotras y de ahí todos los movimientos también espontáneos, movimientos sociales como el Me Too, que han ido dando lugar a un germen, dando lugar a una confluencia ahí que ha permitido también la organización colectiva y que vayan surgiendo y que vayan floreciendo asociaciones, colectivos, colectivas que trabajen y den más presencia y más fuerza a estos movimientos, tanto en nuestro estado como a nivel internacional. De ahí las fundadoras del Partos Nuestro fueron visionarias, después también las fundadoras de la Asociación de Psicología Perinatal y desde el Partos Nuestro, crear esos espacios que se abren al compartir, a las experiencias de apoyo, a la conexión recíproca. Desde ahí todas las mujeres que han participado en la asociación, que han pasado por las listas de socias, por las listas abiertas antes, por el grupo de Facebook ahora, por apoyo cesáreas, por los grupos locales, todas las mujeres y profesionales que acompañan partos, todas las matronas, las ginecólogas, las parteras que han
resguardado los saberes ancestrales también y que acompañan partos de una manera profesional y respetuosa. Todas las mujeres que han parido antes que nosotras, todas las mujeres que nos han parido, gracias a todas y cada una, podemos estar hoy aquí hablando de esto y hacerlo con esta profundidad y con esta mirada, gracias a todas ellas, a los saberes que se han ido generando y que confluyen, generando más conocimiento y dándole más fuerza. Esto nos ha permitido que podamos generar modelos explicativos que den respuesta y modelos de intervención que no retraumaticen, que no revictimicen, que tengan en cuenta la función del control, del poder, de la opresión, de la dominación, específicamente en la violencia obstétrica y en el impacto que tiene en nosotras, en nuestras vidas, en los vínculos que establecemos, en la diada, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Entonces voy a hablar de fases, de acciones, de tareas por las que pasa una mujer que ha vivido violencia obstétrica en cualquiera de las fases de su vida sexual reproductiva. Me voy a centrar más en la vida reproductiva sexual, partiendo porque se puede vivir violencia en una consulta ginecológica en cualquier edad, en cualquier momento de la etapa vital. Si partimos desde el embarazo, tanto si es búsqueda del embarazo apoyada por alguna técnica reproductiva, como durante el embarazo, si lamentablemente se ha perdido el bebé o la bebé ha fallecido, si ha habido una interrupción voluntaria del embarazo, sea por la razón que sea, durante el parto, durante el posparto. En cualquiera de estas fases tenemos conocimientos, sabemos y hay relatos de que una mujer puede vivir situaciones de violencia en cualquiera de estas fases. Entonces, este trabajo, esto que os voy a contar, está inspirado y basado en el trabajo de Judith Herman, que hizo un trabajo muy importante adaptando todo el saber y la práctica de la psicotraumatología clásica para adaptarlo al trabajo en la recuperación, en la reparación de secuelas y consecuencias de violencias de pareja, de violencias psicosexuales y de violencias y abusos en la infancia. Y después Gabriela Bianco ha hecho una adaptación para enfocarlo aún más en la recuperación, en la reparación de secuelas de violencia obstétrica. Entonces, como veis, está representado en forma de espiral porque no se trata de un proceso lineal, sino que es un proceso paulatino, circular, no previsible, no tiene una causa-efecto y es eso, más bien un avance en espiral en el que hay momentos en los que se siente que se está retrocediendo, aunque en ningún momento se está en el mismo punto desde el que se comenzó. Pero son procesos que no son fáciles de acelerar ni de detener en realidad. Entonces, para el primer paso para comenzar un proceso de reparación siempre comienza con la identificación de que hay un daño, de que hay una herida, de que algo no va bien. Y esto no es tan fácil como podría parecernos, identificar que hay algo que no está yendo bien, porque en primer lugar, vivimos en un sistema, en una sociedad que es tremendamente violenta. Hay muchísimas violencias cotidianas que están muy normalizadas. Violencias en general y también violencias contra las mujeres, violencias psicológicas, emocionales, violencias ambientales, estructurales, simbólicas, no sé si lo acabo de decir, institucionales, que además cuando alzamos en algún momento la voz para identificarlas, para nombrarlas, para que se reconozcan, se nos suele tachar de exageradas, de demasiado sensibles, de que vemos violencia en todas partes. Es parte de esta naturalización, ¿no?, de violencias que son algunas sutiles, pero otras no son nada sutiles y también están normalizadas, también están naturalizadas. Esto pasa también en la medicina en general, que se ha normalizado como cierta distancia en el trato y cierto trato despersonalizado que también
ocurre en la etapa perinatal y de hecho, bueno, se está normalizando que de alguna manera las consultas prenatales son momentos de muchísimo estrés para las mujeres, y no tanto por los nervios lógicos y la incertidumbre lógica de una revisión, sino por las actitudes que lo acompañan y por el trato, ¿no? Lo mismo que en el parto, que si vemos en el imaginario colectivo está mucho más normalizado y naturalizado cierto maltrato frente al buen trato. Sí, esto tiene mucho que ver con de alguna manera se nos prepara para eso, para estar preparadas para que haya ciertos niveles de ese maltrato. Esto tiene que ver con cómo llegamos a los partos desde este lugar, bueno, a los partos y a la vida, ¿no? Como somos socializadas, psicosocializadas para ser niñas buenas, y como niñas buenas, obedientes, calladas, sumisas, ¿no? Que es lo que se espera también en el parto, que seamos buenas pacientes, callada, sumisa, no sexual, no ruidosa, limpia, sin voluntad, sin deseo, y de ahí parece que se espera que haya una puerta, que se atraviese un portal para entrar en una maternidad también como de buena madre, ¿no? Que una madre que es sufriente, ¿no? Una madre abnegada, una madre sacrificada, una madre que puede con todo, que no se va a quejar y que no va a poner pegas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el papel social y la función materna, cómo está invisibilizada, cómo está ninguneada, y con los mandatos que sostienen esto, ¿no? Aquí, sí. Claro, si vemos todo esto, vemos que hay unas fuerzas grandes como para que las mujeres no nos paremos después de ser madres para ver cómo estamos, porque los mandatos acerca de la maternidad nos llevan a centrarnos en el bebé, a no quejarnos, a justificar, a no querer ser niñas caprichosas, casi negligentes, egoístas, que están pensando en lo que le ha pasado o le están dedicando energía a eso en lugar de estar volcadas en cuidar a su bebé, que es lo que deberían estar haciendo, ¿no? Como si fuera incompatible estar volcada en un bebé y cumplir la función materna y además hacerlo con satisfacción y hacerlo bien y dar respuesta a las necesidades y a las necesidades que se tiene como mujer, ¿no? Es como que hay un conflicto y en este sistema no se puede ser mujer y ser madre a la vez, ¿no? Como si una cosa desplazara a la otra, como si al ser madre tenemos que terminar de desplazar y de negar las necesidades, los deseos que tenemos o que teníamos como mujeres, porque si no enseguida está como el cuestionamiento de si estamos siendo buenas madres o no, que este es parte del conflicto, ¿no? También de ser buena madre o irnos a la polaridad contraria de ser mala madre en esta búsqueda de una conciliación de identidades que nos permita vivir con cierto equilibrio, ¿no? Entonces aquí se da, como parte de este conflicto, se representa con cierta anestesia emocional, con ciertos niveles de protección y de regulación emocional para protegernos de justo encontrarnos en medio de este conflicto, ¿no? Y tener que tomar una decisión de si nos cuidamos o transgredimos alguno de estos mandatos, ¿no? Entonces, por eso se dan procesos como normalización de, bueno, es normal lo que me ha pasado, que podíamos esperar, los partos son así, o justificar, bueno, en el caso de mi parto sí fue necesario, o negar y negarme a mí misma y negar, ¿no? Y negar fuera algo que a lo mejor sí que internamente tengo una duda de si hubo violencia o no la hubo, si fue necesaria esa intervención, si este trato en esta consulta, ¿no? Cuando salimos confusas de las consultas, que decimos, ¿qué ha pasado? Porque es algo, ¿no? Porque esta sensación de salir de una consulta ginecológica, de una revisión, sintiéndonos inadecuadas, sintiéndonos culpables, avergonzadas, como que hay algo que no ha ido bien, que no hemos hecho bien. Esto, ¿no? Y esta confusión, este no poder
identificar bien qué es lo que ha pasado y no poder encontrar palabras, y además quizá ir a contárselo, a compartirlo con alguien y que nos encontremos con esta, bueno, es lógico, bueno, es normal, el trato es así, ¿no? O en los partos, bueno, de que te quejas si tienes un bebé sano, ¿no? Ya está, olvídalo, ¿qué va a pasar? Todos los partos son así, todas las madres han pasado por esto, ¿no? Ese tipo de ideas. Entonces, en este sentido, reconocer las propias necesidades y reconocer cómo estamos y escuchar nuestra propia verdad, identificando los síntomas que podemos estar sintiendo, se convierte en un derecho, ¿no? O sea, el derecho de reparación, pero además es que es una revolución, ¿sí? Bueno, en este sentido tenemos que hacer todo un proceso para reconocernos como víctimas, separar lo necesario de actitudes y protocolos que han podido ser abusivos, ¿no? Poder discernir entre lo necesario y lo innecesario, y hay que superar todo un silencio, todo un tabú. Si los síntomas que tenemos no son muy invalidantes, es lógico que tendamos a tapar, a seguir adelante, y porque en este proceso de identificarnos y de ver si es verdad que es violencia lo que podemos haber sentido, que algo no ha sido como podría haber sido, pueden aparecer sufrimiento, puede aparecer estigma, vergüenza, culpa, aparecen los y si yo hubiera hecho, y si yo hubiera dicho, ¿no? Y toda esa culpa y esa duda, ¿no? De por qué a mí me duele si otras personas no. Entonces, desde ahí hace falta mucha valentía para escuchar la propia verdad. En este momento hay veces que empezamos ya a buscar información, a buscar respuestas. Es un momento delicado porque en función de qué profesionales o a qué espacios vamos a buscar esa información, podemos sentir que de nuevo somos ninguneadas, somos no escuchadas, se les quita importancia, se les resta importancia a lo vivido, y eso puede volver a revictimizarnos, ¿no? Cuando nos identificamos como víctimas, un paso muy importante es que comprendemos que hay una dimensión colectiva en esto, que no es algo que nos ha pasado únicamente, ¿no? Que no me ha pasado a mí por ser Mónica o a cada una de nosotras sino que tiene unas raíces estructurales. Vale, cuando salimos a buscar ayuda, información y ayuda, ahí puede empezar ese proceso de identificarnos como víctimas. Hay veces que la búsqueda de ayuda es más fácil si la hacemos a través de los bebés, yendo a grupos de masaje, a grupos de lactancia, a grupos de apoyo en ese sentido. A veces nuestras propias redes de proximidad nos sirven como apoyo, pero a veces no, porque sentimos muy fuerte el mandato de la presión de tener que estar bien, de tener que aparentar fortaleza, de tener que aparentar que podemos con todo. Esto tiene que ver con estos mandatos que hablábamos sobre la maternidad, ¿no? de ser buena madre es poder con todo. Entonces, desde ahí también esta dificultad de buscar ayuda cuando es para mí, no solo para el bebé, ¿no? Entonces, estos grupos, sobre todo, bueno, pues si hablamos de grupos de apoyo de madre a madre, como los grupos locales, son muy importantes porque nos permiten este proceso de escucharnos en otras voces, de generar oxitocina juntas, de encontrar sostén, de encontrar comprensión, de compartir etapa vital y bueno, generan muchísima cohesión y es un espacio de mucho sostén, y además nos permiten también compartir no solo lo bueno, lo bonito, sino compartir con honestidad, compartir las piedras del camino, ¿no? Y las dificultades desde un lugar muy verdadero. Hay muchas mujeres para las que estos grupos son suficientes, y hay otras mujeres para las que se identifican, ¿no? que hay algo que, bueno, hay mujeres que pueden tardar años en contar lo que les ha sucedido, y hay otras que lo pueden contar fácilmente desde el primer momento, pero sentir que no está funcionando, que hay algo que no termina de trascenderse, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es muy importante que cada mujer se respete su propio ritmo, su propio proceso, tanto a la hora de participar y ver lo que quiere contar y dónde detenerse, como lo que quiere escuchar, hasta dónde quiere escuchar y qué aspectos quiere proteger de sí misma. Por ejemplo, si está embarazada y siente que hay determinados relatos o determinadas experiencias que prefiere no escuchar para proteger ese momento tan delicado, tan vulnerable en el que está.
también hay cierto riesgo cuando buscamos reparar lo que nos ha pasado, lo buscamos desde hacer, como obtener información, leer libros, escuchar relatos, hacer formaciones. En psicología lo llamamos como hacer procesos de arriba abajo en el que entra la información, pero de alguna forma el proceso de integrarlo no termina no tiene por qué facilitarse, ¿no? Y hay veces que ese proceso se para ahí, como en la parte mental. Y eso, claro, no garantiza la reparación. Lo mismo que cuando nos enfocamos en tener una lactancia exitosa que repare, o en tener un nuevo embarazo, un nuevo parto que también repare. Son experiencias que sí pueden ser muy reparadoras, pero en función de distintos aspectos también podrían llegar a ser retraumatizantes. Entonces, en este sentido, quiero destacar la importancia de la valentía, de la fortaleza, de la importancia de tener una mirada honesta con esa verdad profunda que tenemos y vencer esta dificultad del pedir ayuda, de salir a buscarla y como la diferencia que tiene esto del hacernos cargo. Hay veces que tenemos como dificultad y miedo a esa identificación con la víctima, hay como dificultad con eso, y sin embargo hacernos cargo, nombrarlo, reconocerlo, hacerlos cargo, nos devuelve el poder, es el comienzo para devolvernos el poder que nos ha sido arrebatado. Entonces hay una cualidad muy diferente en un proceso de reparación cuando se hace en un proceso psicoterapéutico, que además no tiene por qué darse en un momento en el que se tienen síntomas muy invalidantes, como decía antes, sino que se puede hacer desde la prevención y la promoción de la salud, desde ese punto de vista también de ponernos lo fácil, que es algo también muy transgresor para el sistema patriarcal en el que vivimos, desde los papeles que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, si nos adentramos en el proceso psicoterapéutico, voy a tratar de ir un poquitín más rápido, porque voy justa de tiempo. Si nos adentramos en este proceso psicoterapéutico, hay algunas etapas, ¿no? Lo primero es crear un espacio de seguridad para que se pueda dar una relación y un vínculo que permita explorar más adelante las situaciones difíciles. Ahí trabajamos mucho desde un enfoque de responsabilidad, de devolver y facilitar que la persona tenga el control de su propio proceso, que tenga autonomía, que sienta que tiene poder y que hay un papel muy activo para la autosanación y para el empoderamiento, ¿no? En este sentido es muy importante este trabajo que se hace para facilitar el propio empoderamiento. El empoderamiento viene siempre de dentro, no se puede empoderar desde fuera, nadie tiene una varita para empoderar. Y lo que hace falta es ir trabajando mucho, además desde el cuerpo, para que sea algo muy sentido, de abajo a arriba. Como decía antes, hay procesos de arriba a abajo y normalmente se tienen como que integrar ambos, ¿no? Para eso trabajamos desde la fisiología, dando descanso al sistema nervioso, trabajando la regulación emocional, ayudando a que se recuperen esas sensaciones de bienestar y que permiten la conexión con el otro, con las relaciones significativas, que a veces están muy dañadas también, ¿no? Como la intimidad y la conexión, la confianza en los demás, es algo de lo que más queda dañado después de una experiencia de violencia así. Entonces se trabaja reforzando los factores de protección, los factores de afrontamiento, los recursos internos, los recursos externos. Es muy importante aquí atender aspectos interseccionales, que pueden estar influyendo en una doble o en una triple victimización, y aquí es el momento fundamental para proteger y nutrir el vínculo con el bebé y darle como más protagonismo y más fuerza, sobre todo si la lactancia está siendo posible. Es una puerta para que la madre pueda sentir que desde ahí puede encontrar una manera que no pudo ser con el parto, que no pudo ser en ese momento, que no pudo ser como esperaba, pero la lactancia trae esta posibilidad de compensación y de reparación para ambos, para tanto el bebé o la bebé como para la madre.
Una siguiente etapa, cuando se ha conseguido este espacio de seguridad y de calma interna y de calma y seguridad en la relación, es empezar a reconstruir de manera significativa cómo ha sido la experiencia traumática, cómo ha sido el relato desde... el relato de lo vivido. Desde la psicología y la psicoterapia damos mucha importancia a en qué condiciones se abren las narraciones de un parto o de una situación que ha sido potencialmente traumática, con una escucha profunda, con un respeto absoluto, cuidando mucho que no haya interrupciones, desde la validación emocional, desde la sintonización emocional, sin empujar, sin acelerar, sin detener el proceso, acompasándonos completamente con el ritmo de la mujer, destacando y poniendo la atención en recuperar el sentido de la propia valía, el poder y la dignidad que están entre líneas en distintos momentos, seguro, a lo largo de la narrativa, desde la aceptación, deteniéndonos, haciendo un trabajo de elaboración para ir revisando los mandatos, los mitos, todas las transgresiones que están presentes a lo largo de lo que fue sucediendo y que son los que generan culpa, vergüenza, poder ir aportando nuevos significados a esto. Por ejemplo, una de las cosas que más aparecen son sensaciones de vergüenza y de culpa cuando de alguna forma no se ha podido detener, no se ha parado, incluso se siente que se ha contribuido a que la situación no se pudiera controlar, o se ha sido complaciente, incluso se ha sonreído en algún momento, ¿no? durante el parto. Y por ejemplo ahí la teoría polivagal nos aporta una luz con la mirada de que hay respuestas del sistema nervioso que son completamente no voluntarias y que tienen que ver con no generar más amenaza, no emitir señales de amenaza hacia las personas que están atendiendo el parto y que son potencialmente amenazantes, y no contribuir con estas señales que podrían suponer una amenaza para el sistema neuroafectivo de ellos, de manera que son estrategias no voluntarias, insisto, son puras de sistema de supervivencia más ancestral, más neurofisiológico, para protegernos a nosotras mismas y a nuestros bebés. Entonces vamos así aportando nuevos significados, ¿no? En este proceso se pueden actualizar otras memorias traumáticas, como otras violencias vividas anteriormente, memorias de apego, memorias del propio nacimiento, memorias del transgeneracional que estaban ahí latentes también. El cuerpo es fundamental que lo tengamos presente, porque el trauma ha atravesado el cuerpo y se ha alojado en el cuerpo, entonces hay que dar espacio para que lo vivido se pueda hacer como masajeado, respirado, que pueda circular lo que quedó bloqueado, que pueda completarse lo que quedó interrumpido, que pueda haber un drenaje de las emociones, una transformación de las emociones. El trabajo con la rabia, por ejemplo, es muy importante, como ir observando cómo van cambiando la cualidad y la intensidad de la rabia, de la cólera, y poder ir dándole un espacio para que se pueda ir liberando. Para todo esto hay distintas técnicas, cada profesional usamos unas en función de lo que sentimos que es más eficaz, y también lo adaptamos a la persona con la que estamos trabajando. En este camino en algún momento se va a ir dando la reparación de la confianza en una misma y también en lo relacional, con las personas significativas que tenemos cerca, en la diada, en la triada si hay pareja. Va a aparecer en algún momento una etapa o una necesidad de confrontación con partes de una misma, con recuerdos vividos y recuerdos imaginados, con lo que quedó pendiente, con lo institucional también, con los victimarios también.
Ahí en algún momento también caminaremos hacia el duelo, la despedida del parto que no pudo ser y de lo que quedó inconcluso, de lo que quedó pendiente, también hacia el perdón hacia una misma y bueno, ahí la verdad, la justicia y la reparación nos está guiando, son las brújulas en este camino. La siguiente fase tiene que ver con la reconexión y con ya un momento de integración en el que aparece un reencuentro con una nueva yo que integra la víctima que fui con la sobreviviente, que de alguna manera en algún momento la mujer se reconoce como sobreviviente y queda integrado, ¿no? Lo que pasó con lo que no queda separado, queda vinculado, está aislado, está en este proceso que hemos ido haciendo de tejer, de recorrer este camino, va quedando hilado, ¿no? Y hay una vida de alguna manera con más calidad, con más presencia, con más contacto, la intimidad y la confianza quedan renovadas, el vínculo con el bebé en función de cómo se estableció también se aliviana, se hace más saludable si ha habido distancia emocional, que a veces se reacciona con eso como estrategia de protección, o también como sobreprotección compensatoria. Todo esto se va a regular, se va a equilibrar y se abre también la posibilidad de abrirse a nuevas experiencias, como un nuevo embarazo, como un nuevo parto, desde un lugar muy diferente en el que se estaba. Es un proceso paulatino, como decía antes, no lineal, circular, en el que se va adquiriendo un nuevo sentido de coherencia en este proceso de espiral, ¿no? en el que se va encontrando también un nuevo orden interno, hay algo que se va ordenando dentro de nosotras. En esto hay que seguir cuidando la cicatriz porque no es un proceso que termine, que se diga ya está, sino que las cicatrices duelen cuando cambia el tiempo, duelen en fechas significativas, duelen en aniversarios. Y sí, hay veces que se da un crecimiento postraumático, de hecho muchas veces se da un crecimiento postraumático y la mujer se descubre resiliente, descubre que ha crecido, que tiene nuevos aprendizajes y que ha salido fortalecida después de la vivencia de esa situación de adversidad. Sí, es verdad que esto sucede muchas veces, pero no puede ser un mandato, no puede ser un objetivo, una dirección hacia la que dirigirnos, porque muchas veces se intentan saltar etapas, ¿no? y incluso sin habernos hecho el proceso de identificarnos como víctimas, ya queremos nombrarnos resilientes y se convierte en un mandato también de tener que haber aprendido, tener que haber salido fortalecidas y es eso, ¿no? Como un nuevo mandato que con un maquillaje diferente, pero viene a decirnos lo mismo que los mandatos tradicionales de género en los que las madres y las mujeres tenemos que poder con todo, tenemos que no quejarnos y tenemos que, en este caso, encima salir más brillantes y con aprendizajes y con sabiduría para compartir, dar y acompañar ahora a las demás. ¿Sí? Y sí, esto puede darse, insisto, pero hay que hacer todo un recorrido, todo un viaje para llegar a ello. Y sea como sea, y al ritmo que sea, vamos siendo más dueñas y estamos en ese camino, ¿no? De ser más dueñas y más soberanas de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Quiero hacer aquí una llamada de atención sobre el trauma vicario, que es esta situación en la que al ser testigos de una situación de violencia podemos desarrollar las mismas secuelas que si la violencia se hubiera dado en nuestros cuerpos, si hubiéramos vivido la amenaza directamente sobre nuestra vida o sobre nuestro ser. Esto puede pasar en parejas que están acompañando en el parto, puede pasar con profesionales sanitarios que están también acompañando el parto. En este caso se puede dar también fatiga por compasión y desgaste por empatía, tanto si se es testigo como si se es cómplice, como si se es victimario. Muchas veces la violencia normalizada de la que hablábamos antes está también normalizada dentro de lo institucional y dentro del sistema de atención. Hay protocolos abusivos, protocolos desactualizados, protocolos muy misóginos y a veces la violencia se da por omisión, por la deshumanización que hace que una situación se convierta en violenta, la situación en sí misma, el ambiente en sí mismo, porque no está habiendo una actuación reparadora
con esto. Entonces ahí tenemos que estar atentas a cómo normalizamos también las secuelas de esa normalización de las violencias y de la violencia institucionalizada, ¿no? A veces este burnout también, ¿no? Que tiene que ver con el desgaste, de poner distancia, sorprendernos con distancia emocional con las usuarias, con las pacientes, haciendo burlas, haciendo críticas, atendiendo con dureza, con exigencia, con poca paciencia, ¿no? Esto o lo contrario, sobreimplicarnos, sobreemocionarnos, sentir que nos desborda, ¿no? que nos sobrepasa la emoción. En esto es importante también cuando nos descubrimos cómplices o victimarios o victimarias, es importante que la mayoría de las veces no hay intencionalidad, no hay una conciencia, no estamos hablando de una calidad humana o de falta de calidad humana, pero sí es importante que en este darnos cuenta y en este hacernos cargo hagamos este proceso también de reparación, porque, bueno, es la responsabilidad también porque el no darnos cuenta, el que no haya intencionalidad, no minimiza las consecuencias sobre las mujeres, las madres o sobre los bebés. Y en esto también quiero destacar que este mismo proceso de fatiga por compasión, de trauma vicario, de desgaste por empatía se puede dar en acompañantes a la maternidad que no están atendiendo directamente en los partos, sino también en grupos de madre a madre. Esto se ha visto que se ha estudiado mucho y en activistas y en defensoras y defensores de derechos humanos que están expuestos a relatos de terror y relatos de injusticia que desarrollan esos mismos síntomas. Entonces, desde aquí, de nuevo, hacer este llamamiento al derecho a la reparación y a la reparación. Bueno, aquí tenemos las fases puestas todas y quiero acabar con unas palabras de Clarissa Pinkola Estés que dice: parte del milagro de la fuerza vital de la psique salvaje consiste en que por mucho que se hiera a una mujer, su vida psíquica sigue adelante y aflora a la superficie de la tierra, donde vuelve a brotar con su emocionado y poderoso canto. El mal cometido se comprende de una manera consciente y entonces la psique inicia la tarea de la restauración. La mujer salvaje nos sostendrá durante nuestra pena. Ella es nuestro yo instintivo. Puede soportar nuestros alaridos, nuestros lamentos, nuestro deseo de morir sin estar muertas. Ella aplicará la mejor medicina en los lugares que más nos duelen. Ella nos hablará al oído en susurros. Sentirá dolor por nuestro dolor. Lo resistirá, no huirá, aunque habrá cicatrices y muchas. Por cierto, es bueno recordar que por su resistencia a la tracción y su capacidad de absorber la presión, una cicatriz es más fuerte que la piel. Muchas gracias y mucha salud para todas.